Hola, buenos días. Dios te bendiga. Es un placer estar por aquí contigo de nuevo, conectados para compartir del amor de nuestro Dios consolador, de nuestro Dios salvador, de quien es nuestra fortaleza y lo será por siempre. Quiero hoy compartir contigo un mensaje que titulé Refugiados en el pecho de Jesús. Y vamos a leer en Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, desde el verso 21. Dice así la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Oremos un momento. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor inagotable, infinito, hacia nuestras vidas. Hoy queremos recibir un poco más de ese amor tuyo, de tu abrazo consolador, del entendimiento de que nos amas, eres soberano y estás con nosotros. Hoy queremos aprender a amarte un poquito más, porque tú te lo mereces, Señor. Nos has amado con amor eterno y has prolongado sobre nosotros tu misericordia. Tú conoces nuestras debilidades y con ellas nuestras angustias y temores. Aún nuestras necesidades tú las sabes. Quiero pedirte, mi Dios, que en esta mañana nos bendigas, nos abraces y nos hables a todos los que a través de este medio nos conectamos con tu Espíritu Santo. Solo tú es a quien necesitamos, Señor. Usa este humilde instrumento y todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos un momento donde Jesús estaba cenando con todos sus discípulos. Pero hay algo hermoso en ese pasaje, y es que Él estaba con todos sus discípulos, pero se resalta hablar de uno. Se resalta hablar de un discípulo que estaba muy cerca de Jesús. Y dice en los cortos versículos que leímos ciertas características de acercamiento e intimidad que resaltan sobre los demás. Una es que habla el versículo 23 de que uno de sus discípulos, a cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos que Dios ama a todo ser humano por igual, que Él no hace acepción de personas. Es decir, Jesús no ama a unos discípulos más que a otros. Jesús los ama a todos. Pero ¿por qué resalta la Escritura que con ese discípulo había algo como que más especial? Quiero decirte que no era por la posición de Dios de que pueda amar a uno más que al otro, sino que era por la posición de su discípulo que se acercaba más a Él que los otros. Es notorio en la Escritura que Jesús está sentado teniendo una intimidad, porque cenar con alguien es tener intimidad. No cualquier persona cena en nuestra casa. Invitamos a cenar a nuestra casa a aquellos que consideramos nuestros amigos
nuestros familiares, nuestra confianza, nuestros íntimos. Pero en medio de esos que tenían intimidad con Jesús en la cena, había uno que tenía una intimidad un poco más intensa, que es hermoso ver. Primero en el versículo 23 dice que estaba recostado ese discípulo al lado de Jesús. Y luego en el versículo 25 dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Dónde estaba ese discípulo a quien Jesús amaba? Estaba recostadito por aquí, por el pecho de Jesús, se recostaba con él, con ternura, siendo hombres. Pero encontraba en Jesús un lugar seguro, un lugar de refugio, un lugar de serenidad, un lugar de paz en medio de la tormenta. Encontraba en Jesús la fuente de su alimentación, de su alimento emocional y espiritual, y aún el físico, porque en ese momento Jesús estaba partiendo el pan con ellos. Y se habla de que está comprobado científicamente de que los niños, los bebés, cuando nacemos, necesitamos el contacto con nuestra madre. Y una de las cosas que nos produce seguridad y tranquilidad cuando estamos en esa edad de pocos días de nacido indefenso es el olor de nuestra madre sosteniéndonos allí en sus brazos. Dice alguna definición, muchas personas aún de mayores coinciden en que recuerdan el olor de su madre y que oler prendas de sus madres u olerla a ella directamente les produce un sentimiento de calidez y de seguridad. Esta sensación se produce desde el nacimiento, ya que los bebés llegan al mundo preparados con un instinto de supervivencia, gracias al cual son capaces de encontrar a su madre solo por el olfato. Si se coloca al bebé nada más nacer sobre el abdomen de su madre, el recién nacido es capaz de escalar instintivamente hasta su pecho para alimentarse solamente guiado por su olfato. Es algo hermoso que vemos que está impregnado en la misma naturaleza porque Dios la ha creado. La naturaleza no es la madre naturaleza. La naturaleza es una de las cosas maravillosas que Dios nuestro Padre, el Padre creador de todo, creó y hizo, valga la redundancia. Y como está creada por Dios, está impregnada de esas cosas tiernas, de esas situaciones de amor necesarias entre una persona y otra. Pero resulta que Jesús y nuestro Dios se muestra a nosotros como ese consuelo. Y hoy me atrevo a decir, conociéndole, entendiendo que el consuelo de nuestra madre es algo muy importante para nosotros. El consuelo de nuestro Dios es mucho más grande, es mucho más infinito, es mucho más necesario, indispensable y eficaz para con nosotros. Y entonces, el lugar donde encontramos consuelo, refugio, amor, alimento, verdad, sanidad, conocimiento y revelación está en el pecho de nuestro Señor, en su presencia, recostados a Él. Quiero decirte que ese Juan, que amaba mucho a Jesús, que valoraba estar cerca de Él, porque es importante que entendamos que Jesús hoy, en su misericordia, está cerca de todos los seres humanos, sin excepción. La Biblia dice en Efesios que Él lo ha llenado todo. Y Él está cerca de todos nosotros. El tema es que no todos los seres humanos valoran esa grandeza de quién está cerca de nosotros. No todos los seres humanos
se acercan, honran, aman y viven esa grandeza de Jesús cerca de nosotros. A muestra un botón. Allí habían al menos 12 discípulos. Cerquitica Jesús estaba de ellos. La mayoría normal. Solo uno estaba valorando más eso, entendiendo lo valioso que era estar recostado sobre su pecho, estar muy cerquita a Él y poderle dar un abrazo. Anhela Dios que entendamos hoy que nunca nos desampara, que Él siempre está con nosotros. Se entristece Dios cuando nosotros con actitudes de malcriadez pensamos que Dios nos ha dejado o que las circunstancias están fuera de control y que Dios no está con nosotros. Porque no pestaña el que te guarda, dice su palabra. Siempre está en nuestras vidas. Y es curioso que al estudiar la Escritura nos damos cuenta que el único discípulo que permaneció, que tuvo las fuerzas en su emoción, en su espiritualidad, para mantenerse hasta el último suspiro de Jesús en la cruz, fue precisamente Juan, quien estaba recostado en el pecho del Señor. Los demás, cuando vieron el peligro y la muerte delante de ellos, huyeron, salieron espavoridos. Fue más el sentimiento de miedo y temor y de angustia que de seguridad, porque no se habían alimentado de Él como era debido. Pero este discípulo se apegaba todo el tiempo a Jesús, se acercaba todo el tiempo a Él. Y Jesús le dio la fuerza para permanecer allí. Recuerdo palabras escritas en la Biblia donde Jesús, estando en la cruz, vio a María, su madre biológica, y vio a Juan. Y Jesús le dijo: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Porque Él nos había dejado claro que su familia no era simplemente el que era hermano biológico de Él, que su familia era el que lo amaba y el que hacía los mandamientos de su Padre que estaba en los cielos. Así que es hermoso, pero quiero resaltar lo que el Espíritu Santo me enseñó en este pasaje. Ese discípulo se acercaba más a Jesús que los demás, y por eso la Escritura dejó un precedente. Dios se encargó de que quedara claro un precedente marcado. Fíjense ustedes, un pequeño ejemplo más allí. Jesús anuncia que uno de ellos le va a entregar. Ellos no saben quién es. Y Simón Pedro, de salido como siempre, aprovechó la cercanía de ese discípulo con Jesús y le dijo, como lo vio recostado sobre el pecho de Jesús y que sabía que tenía una relación más de amistad, más íntima, siempre conversaba más con Jesús, estaba más pegado con Él, lo buscaba más. Entonces Pedro le hizo señas: pregúntale quién es, cuál es el que de nosotros Él dice que lo va a entregar. Y Jesús no se hizo esperar, porque sabe a quién Dios muestra sus revelaciones, su sabiduría, sus pactos: a quienes le honran, a quienes le aman, a quienes le temen. Su palabra lo dice, que a ellos dará a conocer su pacto. Y enseguida le dijo: a quien yo le dé el pan mojado, ese es el que me va a entregar. Entonces, no busques otro lugar. No importa si ya eres cristiano. Los 11 otros discípulos también eran cristianos, eran discípulos. Pero a veces, siendo hijos de Dios y cristianos, no sabemos recostarnos sobre el pecho de Él. No sabemos en cada circunstancia, en cada momento de la vida, en cada aprieto, en todo momento, acercarnos a Él. Y quiero decirte que Él está allí, amándote y anhelando que te puedas acercar, que puedas buscar su rostro. Él dijo: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Él está allí buscando ese momento donde tú y yo nos acerquemos a estar con Él recostaditos, para producirnos seguridad y bendición. Dice Isaías capítulo 66, verso 11, según la Nueva Traducción Viviente, dice:
beban abundantemente de su gloria. Como bebe un pequeño, hasta saciarse de los pechos consoladores de su madre. ¿Y qué tiempo para nosotros saber que tenemos un lugar de refugio? ¿Qué tiempo donde todo nos grita amargura, incertidumbre, inseguridad, miedo, temor, necesidad? Qué hermoso es saber que hay un alto refugio para nosotros, los hijos de Dios. Que hoy está vigente aquello que se había prometido en Isaías 30 y 32. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán con él en juicio. Será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como sombra de gran peñasco en el día caluroso. Se había prometido, hoy está vigente. Si leemos Isaías 66, según nuestra Reina Valera, y verso 11 o 10 en adelante, dice: alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Dios enfáticamente a lo largo de la Escritura nos invita a que vengamos a beber de Él el consuelo que necesitamos. Quizás hoy tienes temor, tienes angustia, quizás te sientas enfermo, quizás tienes necesidad, quizás preocupaciones. Quiero decirte que solo en la presencia de Dios está lo que necesitamos. Solo en el pecho de Jesús, recostados a Él día a día, encontraremos ese consuelo y esa paz que necesitamos. Hay muchos ejemplos bíblicos de personas como tú y como yo que estaban amargadas y encontraron refugio solo en el Señor, acercándose a Él. Un ejemplo que recuerdo es Ana, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Dice la Biblia que Ana estaba amargada de espíritu porque no podía tener hijos. Y la otra esposa del Cana, su marido, la angustiaba, se metía con ella por eso, se burlaba. Y es hermoso si tú lees, Ana estaba en esa condición, no era mentira, era una hija de Dios y estaba amargada. Y es tremendo cómo se marca la diferencia cuando Ana sube al templo a adorar a Dios y decide derramar su alma en oración delante de Dios, contarle a Dios la amargura que le embargaba, contarle a Dios su angustia y pedirle que por favor la socorriera y la ayudara. Es hermoso, pero allí si tú lo lees en ese capítulo 1 de 1 de Samuel, te vas a dar cuenta que una vez que Ana derramó su alma delante de Dios, dice la Biblia que se fue de allí y que ya no estuvo más triste. Y lo más hermoso, la razón por la que ella estaba amargada era que por años no había podido tener hijos. Cuando se fue de allí, Dios le concedió quedar embarazada y tuvo a Samuel su hijo. ¿Dónde lo encontró? En el refugio que tenemos para siempre, en el refugio más seguro que tú y yo tenemos, nuestro Dios Padre Todopoderoso y Jesucristo nuestro Salvador. Moisés, en obediencia a Dios, subía al monte alto, era donde tenía comunión íntima con Dios. Allí Dios, en lo secreto de su presencia, le revelaba la ley y la palabra.
Y luego Moisés descendía al pueblo lleno de la gloria de Dios, al punto que dice la Biblia que su rostro resplandecía porque Dios estaba con él y porque había estado con Dios. Esteban estaba siendo apedreado, lo estaban matando a punta de piedras. Pero como Esteban vivía cerca de Jesús, no estaba Jesús físicamente allí, era como hoy, que está en el Espíritu Santo en nosotros. Me atrevo a decirte que es más maravilloso, porque su Espíritu Santo ha llenado nuestro interior y nuestro alrededor también. Y Esteban tenía comunión con el Espíritu Santo, tenía comunión con Jesús todo el tiempo, y siendo apedreado en una tribulación tan grande, la Biblia demuestra cómo Esteban estaba en medio de su dolor gozoso. Parece contradictorio, pero no lo es. Cuando el espíritu está ferviente por la comunión que tenemos con Dios, las aflicciones y dolores de este mundo terrenal son insignificantes comparados con la fuerza que Dios nos da en nuestro interior. Y dice la Biblia que Esteban, alzando los ojos al cielo en esa condición, pudo ver a Jesús sentado a la diestra del Padre en el trono de Dios en las alturas. Estaba viendo el reino hacia donde él iba, la salvación tan grande. Pero miremos, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos días y años de angustia? Con un periodo indefinido. No se le detenía. ¿En qué momento ella encontró el alivio, encontró la cura, la sanidad y el gozo de estar libre de eso? En el momento que se encontró con Jesús y tocó al menos el borde de sus vestiduras. No quedaremos igual si tocamos a Jesús y su presencia. El Señor te está diciendo: te amo, acércate a mí que yo estoy allí contigo, yo comprendo y sé de tu dolor, búscame, habla conmigo y yo te voy a responder, clama y yo te voy a responder, y te voy a revelar abundancia de paz y de verdad. Es Dios quien nos consuela como nadie podría hacerlo. Es Él, el Dios de los muchos pechos, hablando en el sentido emocional y espiritual. Es Dios el que tiene la capacidad de consolar a miles y millones de hijos en el mismo tiempo, en el mismo momento y de la manera más oportuna y necesaria que nosotros tenemos. Quiero terminar diciéndote este versículo hermoso. En el Salmo, en el capítulo 16, verso 11, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Solamente en la presencia de Dios tienes plenitud de gozo. Solamente en la presencia de Dios encontraremos delicias por siempre y para siempre. Es posible que nos ocupemos en nuestros quehaceres. Es posible que trabajemos, que nos esforcemos, que atendamos a nuestra familia eficazmente, que atendamos a los ministerios que Dios nos ha llamado, teniendo una conexión con Él. Es indispensable que tú y yo a diario conversemos con Jesús. Tengamos momentos de intimidad. Solo en Jesús tenemos lo que necesitamos. No hay nada en este mundo que vaya a llenar el vacío de tu corazón como Jesús lo va a llenar. Solo Cristo es el agua tan ansiada y necesitada por ti y por mí. Padre, te doy gracias por este momento, por esta palabra. Quisiéramos emular, imitar la ternura de este discípulo, su humildad y su sencillez. ¿Cómo aprovechó que tú estabas cerca de él, Jesús? Y en cada momento, aún en la cena, no perdía el tiempo para acercarse a ti y recostarse sobre tu brazo, sobre tu pecho,
para sentir que estaba cerquitica de ti, Señor. Tú le diste consuelo, le diste fortaleza, lo ayudaste a vencer miedos. Tu palabra nos los demuestra. Él logró tener la fortaleza para poder pasar por encima del temor y quedarse allí frente a tu padecimiento en la cruz. Pero a Él le revelaste grandes cosas, cosas maravillosas, secretas tuyas. Las revelaste a tu siervo, porque Él te valoraba, porque Él te honraba, porque Él sabía que valía mucho que estuvieses allí y poder acercarse a ti. Al punto de que tu palabra lo dejó registrado y por eso hoy lo conocemos. Queremos nosotros imitar esta actitud de este discípulo y queremos no ser apáticos, no ser fríos y estar lejos. Queremos todos los días, creyendo y sabiendo que estás aquí con nosotros, Jesús, acercarnos a ti, estar en tu presencia, abrazarnos contigo espiritualmente y emocionalmente allí en tu presencia, hablarte y darte gracias por nuestros logros, contarte y pedirte ayuda en nuestras angustias, y que seas tú nuestro mejor amigo, así como tú lo anhelaste y oraste para que fuese en Juan 17, oraste al Padre para que fuese posible que tú y nosotros fuésemos uno con el Padre. Te pido que en este tiempo, que es tan indispensable para nosotros porque vivimos tiempos peligrosos, nos permitas a todos estar cerca de tu pecho, recostados en tu pecho, refugiados allí, descansados allí. Que no haya ningún temor, ni ninguna angustia, ni ninguna necesidad o aflicción en esta tierra que nos pueda robar el gozo que hay de estar en tu presencia. Porque como dice tu palabra, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Bendice al que me escucha, Padre. Bendice su espíritu, su alma, su cuerpo. Bendice sus corazones. Visítalos en este día. Permite que ellos puedan comprobar que tú les amas como nadie les amará nunca. Y sentir el abrazo tuyo consolador, salvador, proveedor. Señor, en ti todo lo tenemos. Ayúdanos a no dejarnos robar la paz que tú nos das por los afanes de este mundo. Ayúdanos a vivir refugiados y seguros en tu presencia. Y aquel que no te ha conocido, te pido que llegues hasta su vida y que él abra su corazón a ti y te diga: Jesús, ven, llena mi vida, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre y lléname de tu Espíritu Santo para caminar contigo todos los días de mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Espero que haya sido de gran bendición y que estas palabras no las olvides, que puedas meditar en lo que Dios nos está hablando. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.